Cuando cumplí 16 años, algunas creencias impuestas por mi familia comenzaron a ser cuestionadas por mí. Ellos siempre hablaban de los pecados, de un Dios castigador, pero dentro de mi corazón sentía que Dios es amor, bondad, benevolencia, o por lo menos eso es lo que hoy espero con todas mis fuerzas. Mi familia era cristiana y acunaban grandes prejuicios por todos aquellos que pensaran un tanto distinto. Es por eso que pese a que yo pensaba de una forma diferente, nunca me atreví a hablar, por miedo quizás a sentirme juzgada. Fue así como desde siempre me acostumbré a escribir todo, absolutamente todo, en un diario de vida. Era mi mejor compañero, podía desnudarme sin tener miedo, sin tener vergüenza en él. Cada año comenzaba un nuevo diario. Enero y febrero estaban colmados de ilusiones, de deseos y esperanzas en mi futuro. Salí de cuarto medio y sentía que el mundo se posaba a mis pies. Mi papá eligió una carrera universitaria, enfermería. En sí no me tincaba para nada, pero el hecho de ir a la universidad y estar fuera de casa para mí era suficiente. El verano del 2012 se hacía eterno por mis ansias de poder entrar a la universidad. Fue así como el primer domingo de febrero mis papás me fueron a dejar a Santiago, donde sería mi hogar durante los próximos años. No sentí pena al despedirme de ellos. Me sentía mala hija, culpable, casi malagradecida. En fin, el miércoles era mi primer día de clases y solo tenía 2 días para recorrer este espacio y no andar perdida ese día. El primer día de clases al fin llegaba. Mi vista se nutría de tantos colores, tantas modas, tantas formas de vestirse. Me sentí un poco avergonzada. Mi pelo llegaba casi a las rodillas, mi falda un poco más abajo, y pese al calor de marzo, mi brazo estaba cubierto por un tapadito de hilo. Sí, sentí vergüenza hasta que Pía, una compañera, se sentó al lado mío. Me sonrió muy amablemente y eso me hizo sentir que todo iba a estar bien. Al terminar la clase me quedé sentada ahí. Pensé que esto iba a ser como en el colegio. Pía me quedó mirando y gentilmente me preguntó, ¿no vas a ir a la siguiente clase? Y yo le dije, claro que sí. Y me dice, entonces vamos, mientras ponía todas sus cosas dentro de un morral. Me paré, sin ni siquiera dudarlo, y rápidamente la seguí. Ese día llegué a escribir absolutamente todo en mi diario, olores, sensaciones que eran absolutamente desconocidas para mí. Pía tenía un estilo súper colorido, hablaba con muchas pausas y siempre llevaba con ella diferentes piedras y accesorios muy bonitos. Un día le dije que no creíamos en el mismo Dios. Ella me quedó mirando sorprendida y me dijo, loca, solo hay un creador. Creemos en el mismo Dios de una forma distinta. En ese momento todo se removió dentro de mí. Al fin me sentía entendida. Era lo que yo siempre había pensado. Me sentí incluso importante. Fue así como con Pía nos hicimos grandes amigas. Ella siempre me invitaba a su casa. Sin embargo, yo nunca podía. Mi papá tenía mis horarios, calculaba el tiempo que yo me demoraba en llegar a casa y me llamaba, obviamente, para orar. Sin embargo, un día, una clase se suspendió. Mi papá no tenía cómo saberlo, así que decidí acompañar a Pía a su casa, mientras duraba esa clase suspendida. Al ingresar a su casa, un olor picante sacudió mi nariz. Palo santo, me dijo Pía, casi como si adivinara lo que yo estaba pensando. Su pieza era un espacio sorprendente, llena de colores, muchos libros. Me sorprendió la cantidad de libros que Pía tenía y le comenté de mi diario. Le dije que me encantaba escribir. Ella, de forma rápida y ágil, se subió a una repisa y sacó un cuaderno café. Lo puso entre mis manos y me dijo, te voy a enseñar a decretar. Este cuaderno está sagrado y todo lo que escribas con fe se va a hacer realidad. Tenía que seguir algunas instrucciones simples. En la primera página, escribir una oración que prefiero no mencionarla, mi nombre completo, y abajo, en la parte inferior de esta hoja, poner mi huella con sangre. De esa manera, este cuaderno iba a ser totalmente mío. Por otra parte, este cuaderno tenía que tener un lugar especial en donde yo le entregara atención, acompañado de agua, un poco de sal, acompañado por algunas piedras también. Dentro de las instrucciones, cuando yo quisiese manifestar algo, tenía que escribir una fecha a futuro. Por ejemplo, si hoy era 25 de julio, yo tenía que escribir 26, 27, el día que yo quisiese que esto se hiciera realidad. Y escribir mi deseo siempre
en presente. Fue así como toda esta pesadilla comenzó. Ese día llegué a casa y esperé con ansias que mi papá me llamara para orar como todos los días. Estaba ansiosa porque fueran las 11:53 de la noche. Sí, mi deseo tenía que ser escrito entre las 11:53 y 12 de la noche. Solo tenía 7 minutos. La fecha en la parte superior de esta hoja fue el día 5 de agosto y mi deseo escrito en presente era el siguiente. Hoy el amor de mi vida se posa ante mí. Es tan guapo e inteligente que me hipnotiza de solo verlo. Gracias. En la parte inferior de la hoja firmé con sangre. Lo dejé en mi escritorio, en el lugar que tenía preparado para él. Durante las próximas noches, en el mismo horario, yo tenía que leer este deseo, una y otra vez. El día 5 de agosto desperté muy emocionada, ya era las 6 de la tarde y perdí la esperanza. Sentí que lo que yo había pedido no se iba a dar. Cuando volvía a mi casa de la universidad, un extraño se posa frente a mí y me dice: «Hey, te vengo siguiendo por cuadras, se te cayó esto». En sus manos tenía una flor, parecía cortada en algún jardín del sector. Me quedó dando vueltas, sin embargo, no había nada concreto, no lo conocía, no tenía su número ni nada por el estilo. Al llegar a la casa, nuevamente esperé que fueran las 11:53 para volver a escribir. Día 6 de agosto. El extraño de la flor se posa nuevamente frente a mí y esta vez para siempre. Al salir de mi casa al siguiente día, él estaba ahí. En sus ojos brillaban, parecía casi como si al frente tuviese un verdadero tesoro. Desde ese día hemos sido inseparables. Me fue a dejar a la universidad, sin embargo yo no tenía mucho tiempo para poder disponer libremente con él. Es por eso que decidí dejar una próxima anotación. Día 15 de septiembre mi papá no me llama, por lo que tengo total libertad de poder estar con este personaje de la flor. Me empezó a dar ansiedad. No quería que las hojas de este cuaderno se acabaran y en base a eso comencé a escribir todas las hojas que seguían y las comencé a firmar. Llegó el 15 de septiembre y efectivamente papá no me llamó. Me llamó mi mamá, desesperada. A mi papá lo habían desvivido afuera del banco después de hacer un trámite. Mi sangre se heló en ese momento. Habían manifestaciones a futuro en donde yo decía que mis padres estaban siempre juntos. Donde iba uno, iba el otro. Efectivamente, mi madre falleció a los 3 años de un infarto. Pese a que ese cuaderno lo destruí, hay manifestaciones que hasta el día de hoy se siguen cumpliendo. En algún momento manifesté ser un solo ser con este chico, sí, el de la flor. Hoy, uno de sus riñones está dentro de mí. Jamás había contado esto. Si Pía está viva y escucha este relato, lo más probable es que sepa quién soy. Sin embargo, hoy mi único anhelo es que Dios se apiade de mi alma.